Yo quería un monociclo, no sé de qué manera. Pensé, incluso cuando lo tuviera, me lo imaginaba ya, o sea, con él. Por suerte se lo dije a alguien, me interesa tener un monociclo, comprarlo, lo que sea. Y me dijo, te voy a poner en contacto con una persona que te lo va a facilitar. Lo obtuve, ya comencé a aprender mis primeros pasos en monociclo, ya caminaba por las calles de esta maravillosa Habana con el monociclo. Las personas incluso en mi zona que ni me conocían me empezaron a conocer por el monociclo. Proponte algo, piensa en algo, cree en algo, quiere algo y tal. La vida creo que al final te lo pone. Ya yo venía estudiando el tema del teatro desde muy pequeño, en movimientos aficionados como tal. Después pasé a estudiar pantomima, estuve 2 años estudiando pantomima. Historia del arte, maquillaje, todo lo que tenga que ver con la parte de dramaturgia. Pienso que las personas a las que tú le vas a brindar, o sea, te comprometes a brindarle tu arte, no tienen la culpa de cómo te sientas. O sea, hay que olvidarse de todo eso y simplemente ponerle bomba, como se dice aquí en Cuba, ponerle bomba, corazón, alma, vida a lo que estás haciendo y como tal actuar. Actuar, actuar, actuar para las personas que están viendo tu trabajo, las personas incluso que muchas veces pagan por ver tu trabajo. Y sí creo que sea algo bien difícil, lo que no sé, por una escala, no sé si puede ser más difícil que otros trabajos o no. Simplemente lo considero como una lección de vida, algo en lo que tú realmente decides dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible, porque es de mucho sacrificio y además es para toda la vida. Pabilo primero se forma desde que yo soy niño, se forma aquí en mi cabeza. Me gusta mucho o sea, siempre me gustó el tema del payaso, los colores, el movimiento del payaso, la forma de proceder ante los niños, ante la sociedad. Pabilo es un payaso que estaba esperando a que Yuri lo encontrara para poder habitar en el cuerpo de Yuri. Lo veo desde ese punto de vista y es así. Yo a Yuri creo que le aporto alegría, le aporto buenos momentos, le aporto satisfacción, le aporto amistad, le aporto colorido, le aporto movimiento. Aquí en Cuba se estila mucho el payaso, o sea, el payaso acompañado del nombre cómico. Yo cuando empecé payaso lo veía como algo más profundo, más estudiado. Y entonces traté de ponerle un nombre que quizá fuera más filosófico, que la persona a lo mejor cuando lo escucha a lo mejor no se ríe, pero sí trata de buscarle un significado coherente y al final que tenga que ver con el payaso. Mi nombre es Pabilo, yo soy el payaso Pabilo. Vamos a repetirlo a la 1, a las 2, a las 3. Mi nombre es Pabilo. ¡Más alto! Conocemos el pabilo como el hilo de la vela que está dentro de la vela y me dije que mientras Pabilo existiera iba a dar luz hasta el último momento. O sea, por eso Pabilo, por el hilo de la vela. Y nada, cuando enciende la vela da luz, brinda luz a todo el que está cerca de ella. Y nada, por eso Pabilo, luz hasta el último momento. Y lo del otro pañuelo, todo el mundo dice ¡wow! Y un aplauso por favor que se vale, eso es bonito. Ahí vamos, es bonito, ahí estamos. Eso es pues nada. Pabilo no trabaja. Pabilo vive. Pabilo vive y comparte su vivencia con los niños o con el que quiera compartir su experiencia. Es eso, compartir. Yo, como Pabilo, comparto mi vida con la gente. Me gustaría que un niño viniera a mi lado, por favor. Un niño, por favor.
Vamos allá. Hola. ¿Y cómo te llamas? ¿Me das la mano, por favor? Lía, por favor, ¿me regalas un besito? Wow. Ahí está. Tuve una novia que me dice, yo voy a ser toda la vida la mujer del payaso. Como si payaso fuera algo malo, algo en contra del desarrollo de la humanidad. Y 3. Y también tuve un compañero que me pregunta, venga, ¿y tú en qué trabajas? Y yo le digo, sí, yo soy payaso. Y dice, no, pero ¿en qué trabajas? Y yo, bueno, hago esto, no hago otra cosa porque no me interesa hacer otra cosa. Pero las personas no ven bien el arte o sea, el arte circense, no lo ven bien. Para poder obtener cualquier materia prima, por ejemplo, las clavas de malabares, muchas pelotas de malabares, no se fabrican en Cuba, tienes que conseguirlas en el extranjero. Oiga, ya, lo bajé. Ahí está. Y entonces ahora, ¿cómo podría ser? Mi nariz de clown fueron unas donaciones que se hicieron en Cuba y yo la obtuve igual. Tenía unos zapatos viejos de payaso. Le dije, mira compadre, te doy los zapatos de payaso y me das la nariz que tiene. Logré mi nariz y así ha sido todo. O sea, un pañuelo para hacer magia, alguien me lo ha regalado, me lo ha donado. Porque para comprarlo no hay tiendas aquí en este país. Ah, el otro pie en el pedal, ahí está. Y ahora... Gracias. ¿Cómo la pasaron? Todo lo que tenga que ver con elementos de circo me gusta el payaso. Las clavas sí me hacen falta porque es algo complementario dentro de los malabares en el payaso. 1, 2, 3, 4. Bueno, me apasiona del maravillismo hace como 6 meses y practico cuando pueda y me gusta traer mis clavos. No importa dónde soy, los traigo conmigo por si acaso tengo un minuto para practicar. Y bueno, así que nos reunimos con ustedes y nos han contado la historia de Pabilo. Y bueno, me tocó el corazón porque Cuba tiene muchos recursos humanos, ¿verdad? Pero a veces es un poco, bueno, que los materiales físicos no están. Entonces, bueno, fue un impulso natural querer donar algo a Pabilo para que pueda exprimirse como ser humano al nivel más posible. Ese triste. ¿Qué pasa? Hola, Hola. yo soy Sara. ¿Te conozco? Yo, Chris. No sé. Sí, te conozco. Pero Yo fui un día a tu casa. Sí, sí, íbamos a jugar acrobacia. Íbamos a hacer algo. Sí, ¿Y usted cómo se llama? Pabilo. Pabilo, ¿no? Pero parece un país un poco triste, ¿verdad? Yo estoy un poco cansado. Un poco cansado, sí. Difícil llenar la energía. Sí, Un poco cansado. hay que divertirte un poquito. Desde temprano. Sí. Oye, amigo, tengo algo que tal vez te interesaría, pero no sé. Vamos a ver. Vamos a ser el perro. ¿Esto te interesa? Tengo una más, tal vez. Wow, no. Un regalito. Gracias. Gracias. De nada, de nada. Lleva tiempo esperando, ¿ah? Gracias. Un placer, un placer. Gracias. Gracias, muchas gracias, ¿verdad? ¿Conoces a esta persona? No conocimos, sí. Casi por accidente. Sí, creo que es un sueño hecho realidad. Porque me pasó algo parecido, o sea, me ha pasado algo parecido con todas las cosas que tiene Pabilo, con todas las cosas que he tenido, con el monociclo, con la nariz de payaso, con los zapatos de payaso. Detrás de cada atuendo del payaso Pabilo, o sea, detrás de cada ropa mía, detrás de cada prenda de vestir, hay una historia. Es bonito ver que otros extranjeros ayudaron a otros extranjeros a ayudar al cubano y es un círculo de apoyo mutuo. Nada, ahora mismo
es un sueño hecho realidad. Ahora mismo es algo bien bonito que tengo. Proponte algo, piensa en algo, cree en algo, quiere algo y tal. La vida creo que al final te lo pone.